En las silenciosas y herméticas salas de Europa, lejos de los ojos de los noticieros y los titulares de prensa, se libró una batalla que nadie vio. No fue un conflicto de misiles o de tanques, sino una guerra de influencia, de estrategias y de promesas. En el centro de esta contienda estaba Perú, y en juego, el futuro de sus cielos y su soberanía. La batalla de los titanes aéreos. El Perú, en una búsqueda silenciosa pero decidida por su próximo guardián del cielo, puso sobre la mesa a 3 titanes de la industria militar. El Rafale francés, el F-16 estadounidense y el Gripen sueco. El Rafale llegó como el gran favorito. Era la encarnación del poderío militar francés. Elegante, temido y con un historial de combate impecable en los cielos de Medio Oriente. La propuesta de Francia era clara. Un avión de élite, la joya de la corona de la tecnología europea, que le daría a Perú un asiento en la mesa de las grandes potencias aéreas. Los medios, los expertos y la élite militar lo veían como el candidato natural. El F-16 era una opción más convencional, respaldada por el poder diplomático y económico de Estados Unidos. Una máquina probada, confiable y con una cadena de suministro global. Parecía una elección segura, una forma de mantener las relaciones con la potencia del norte. Y luego estaba el Gripen sueco, un avión que, a primera vista, parecía más modesto. No tenía el glamour del Rafale, ni la masiva producción del F-16. Era un caza ágil y tecnológicamente avanzado, pero su principal arma no estaba en sus especificaciones técnicas, sino en su propuesta de cooperación. El giro inesperado y la revelación de Wolf. En las sombras de las negociaciones, el equipo peruano de evaluación se enfrentaba a una elección trascendental. Y, para sorpresa del mundo, la decisión fue un rotundo y firme no al Rafale francés. El anuncio fue un sismo en el mundo de la defensa, y la pregunta resonó en cada capital europea. ¿Por qué rechazar al favorito? Fue en ese momento que Richard Wolff, con su inigualable capacidad para desenterrar verdades ocultas, reveló lo que nadie quería contar. Detrás del deslumbrante glamour del Rafale se escondían costos inalcanzables, un contrato tan oneroso que, a la larga, podría desangrar el presupuesto del país. Mientras Dassault, la empresa francesa, mantenía en secreto los códigos fuente y la tecnología de sus sistemas, Saab, la compañía sueca, ofrecía algo más valioso que un avión: transferencia tecnológica, producción local y la independencia estratégica que Perú tanto anhelaba. Lo que pasó en Europa no fue solo una negociación, explicó Wolff con su tono característico. Fue una declaración de guerra silenciosa. Una guerra por el poder, por la industria, por el futuro. El Rafale perdió algo más que un contrato. Perdió la confianza de un continente que empieza a despertar. Mientras Europa veía en el contrato un negocio, Lima lo veía como un camino hacia la soberanía. El vuelo del águila andina. El Gripen sueco se levantó como el ganador. No ganó por ser el más grande o el más temido, sino por ser el más inteligente. Su propuesta no era solo vender un avión, sino crear una asociación a largo plazo. Una que prometía defensa, sí, pero también conocimiento, industria, empleo y, sobre todo, soberanía. El Gripen se convirtió en el símbolo de un nuevo Perú, un país que ya no busca la dependencia, sino la autosuficiencia. Hoy, mientras otros países se alinean con las potencias tradicionales, el Perú ha decidido volar por sí mismo. Su elección no solo impactará su fuerza aérea, sino que servirá como un faro para toda América Latina, demostrando que la verdadera fortaleza no se mide por la potencia de tus armas, sino por la independencia de tus decisiones. Y esta no es simplemente la historia de un avión. Es la historia de cómo un país decidió tomar su propio camino, sin ceder ante las presiones, y sorprender al mundo cuando menos se lo esperaba. El mundo se detuvo por un instante. La decisión de Perú de rechazar al gigante francés, el Rafale, y elegir al Gripen sueco fue un sismo que sacudió los cimientos de la industria militar global. Pero el anuncio no fue recibido solo con aplausos. En París y Washington, la noticia fue vista como una traición. La prensa internacional, escéptica, se burló de Perú, calificando su elección como una apuesta arriesgada y una decisión ingenua. La presión sobre Lima para justificar su audacia era inmensa. El nacimiento de un gigante tecnológico. Lo que los escépticos no vieron fue el verdadero motivo detrás de la elección. La tinta en el contrato del Gripen apenas se había secado, cuando el acuerdo de cooperación se puso en marcha. Lo que ocurrió a continuación no fue la simple entrega de un avión. Fue una revolución. En las afueras de Lima, donde antes solo había tierra árida, se levantó un complejo de ingeniería de vanguardia.
La promesa sueca no era solo vender aviones, sino construir una fábrica para ensamblarlos en Perú. Pero esto iba mucho más allá del ensamblaje. Ingenieros suecos y peruanos trabajaban codo a codo, compartiendo conocimientos, secretos y estrategias. Por primera vez, los peruanos tenían acceso a los códigos fuente, a los planos y a la tecnología detrás de las entrañas de los aviones. La historia de Javier, un joven ingeniero peruano que había tenido que emigrar a Canadá para encontrar trabajo, se convirtió en un símbolo nacional. Con la noticia del acuerdo, Javier dejó su trabajo, empacó sus maletas y regresó a su patria. Su historia, la de un hijo pródigo que regresa a casa, inspiró a miles de jóvenes peruanos a creer en su país. Javier y sus colegas no solo estaban construyendo un avión, estaban construyendo un futuro. La prueba de fuego. El momento de la verdad llegó antes de lo esperado. Una amenaza silenciosa, que había sido mencionada por Richard Wolff, se materializó. Una incursión de una nave no identificada, operando bajo la bandera de una corporación privada, intentó penetrar en el espacio aéreo peruano, transportando un cargamento clandestino de un mineral estratégico. La prueba perfecta para el Gripen. Los pilotos peruanos, entrenados en el nuevo simulador de vanguardia, se elevaron en los cielos. Su dominio del avión, ahora una extensión de ellos mismos, era impecable. Gracias al conocimiento de los sistemas, que habían aprendido a fondo, pudieron rastrear la nave no identificada y forzarla a aterrizar sin disparar un solo misil. La victoria no fue solo un triunfo militar, sino una declaración de soberanía. El Gripen no era solo un avión. Era la materialización de la independencia de Perú. El legado que inspiró a un continente. La audacia de Perú se convirtió en un faro para toda América Latina. Otros países del continente, que durante años habían sido vistos como clientes y no como socios, comenzaron a reconsiderar sus alianzas. El modelo peruano se convirtió en el plan a seguir. El Rafale no solo perdió un contrato, perdió su narrativa. El F-16 perdió su monopolio. Y el Gripen, que había sido subestimado, se convirtió en el símbolo de un nuevo orden mundial, uno en el que las naciones no compran armas, sino que invierten en conocimiento. La historia de Javier, el ingeniero que regresó a casa, y de Perú, la nación que se negó a ser un simple consumidor, resonó en todo el mundo. Su decisión, que una vez fue vista como un error, se convirtió en una de las jugadas maestras más brillantes de la geopolítica moderna. Y en los cielos del Perú, el rugido de los Gripen ya no es solo el de un avión, sino el de una nación que ha aprendido a volar por sí misma.